Buenos días a todos. Bom dia aos nosos amigos portugueses. Benvindos a esta jornada que celebramos hoy en Zamora. Quiero dar lo primero las gracias al Ayuntamiento de Zamora, a la Concejalía de Turismo, por contar conmigo, al Instituto de Patrimonio Cultural de España, sobre todo a su personal que también ha gestionado esta jornada. A la Fundación Rey Afonso Enríquez, que nos acoge en este convento tan extraordinariamente restaurado por Manuel de las Casas y que es una joya poder estar aquí. Y a todos los participantes que tienen interés en un patrimonio tan degradado y tan olvidado como a veces ante el cual estamos. Quiero felicitar al IPCE explícitamente por haber escogido Zamora para celebrar esta jornada. Estamos en una ciudad y una provincia tan desconocidas, pero tan absolutamente ricas, diría opulenta, en patrimonio cultural, especialmente en la arquitectura del siglo XX y específicamente en patrimonio industrial, que es bueno poner el foco aquí y poner en valor nuestro potencial cultural, que es extraordinario. Y no porque yo sea de aquí ni porque quiera vender una moto, sino porque hay datos objetivables que nos ponen esto en evidencia. Van a ser ustedes pioneros en difundir con rango de ministerio nuestro patrimonio industrial. Así es que enhorabuena y gracias. Voy a comenzar contándoles una historia. En octubre de 2010, más joven y con más pelo que hoy, en la prensa local me hacían esta entrevista a tenor del primer artículo académico que se escribía sobre el patrimonio industrial en Zamora, 2010. Una conferencia del Museo Etnográfico titulada Arquitectura Industrial Zamorana, un patrimonio en peligro de extinción. Y este artículo, que recogía la revista Llámpara, académica pero con vocación divulgativa, recogía todos los ámbitos tratando de dar un panorama general de la arquitectura industrial en la provincia, ¿no? Desde industrias alcoholeras, fábricas de harinas, establecimientos ferroviarios, otras fábricas de harinas, reconversiones de antiguos edificios industriales, matadero, establecimientos dedicados a la producción energética. Había personas que ya habían trabajado sobre algunas de estas arquitecturas, pero bueno, era el primer estudio académico con vocación panorámica sobre la arquitectura industrial específicamente, 2010. Desde entonces hasta 2023, el objeto que centra lo que vamos a presentar aquí hoy, que son las construcciones o el patrimonio vinculado a la producción del sector hidroeléctrico en Zamora. Si algo aportó esta investigación, que está publicada en formato de libro, lo que les voy a contar está grosso modo aquí, de tal manera que está disponible, no es algo que no esté disponible, ¿no? Documenta, estudia y cataloga estas arquitecturas vinculadas al sector hidroeléctrico y sus obras de arte también. Se hace por vez primera, hasta entonces estaban muy olvidadas, muy relegadas. Aporta varios hallazgos, las sitúa como arquitecturas zamoranas del siglo XX, sin duda más representativas de la arquitectura en el medio rural. Llena un vacío en la historiografía de la arquitectura no solo local y regional, sino también del orden nacional, sobre este tipo de establecimientos e instalaciones. Coloca a Zamora en el mapa de la mejor arquitectura del siglo XX, sin ninguna duda, lo vamos a ver a continuación. Contribuye a conformar un panorama más global de la renovación de la arquitectura española del siglo XX. Por supuesto, pone en valor la arquitectura vinculada al patrimonio industrial, tan relegado. Es pionero porque de alguna manera abre vías de extrapolación a otros lugares y territorios del país y divulga, sobre todo descubre su valor y suscita, y también una de las claves, posibilidades de desarrollo que este tipo de patrimonio puede ofrecer a los territorios y a la población. Desde luego lo que vamos a plantear, para que quede muy claro desde el primer lugar, estamos hablando de infraestructuras industriales, propiamente obras de ingeniería, pero también sus arquitecturas vinculadas a su servicio, ¿no? Poblados y edificios más representativos, algunos edificios que trataron de paliar ciertas deficiencias y de ciertas pérdidas en el patrimonio histórico-artístico, inmuebles edificados para las propias compañías, incluso otros que fueron promovidos por otras instituciones, pero en las que las hidroeléctricas colaboraron en su financiación. Cara y cruz de nuestro patrimonio industrial. En primer lugar, tres cruces. El estado actual de conservación y uso de este tipo de arquitecturas. Noviembre de 2020. 3 jóvenes investigados por daños en el poblado de Villalcampo.
Unos meses después, el poblado se tapia, todos los vanos se tapian para que no entre el pillaje, se reventaron váteres, se robó el cobre, se llenó de pintadas. Bueno, ahí tienen unos ejemplos del poblado de Castro. Abril de 2023 y septiembre de 2023, hace un año y pocos meses. Pues cómo está este tipo de arquitecturas. A la vez, saltó a los medios, ya no digo nacionales, internacionales, ahí tienen de la BBC, ¿no? El poblado del Salto de Castro, que se quería... Había una serie de personas que querían intervenir para hacer un elemento turístico, se vende, se vuelve a desvender, valga la expresión, septiembre de 2023, y en enero de 2025, hace justo un mes y medio, pues vuelve a saltar a los medios de comunicación que se ha vuelto a vender, y está, bueno, pues parece ser que en manos de un individuo norteamericano. No sabemos muy bien lo que va a pasar, porque el recurso siempre suele ser el mismo, turístico, pero ahí queda la idea, ¿no? Y la otra cruz. Yo percibo, y al escuchar a la persona que hablaba antes de mí, parece que esto se afirma más, cierta desconexión entre los investigadores, los que estamos de este lado, y la administración pública, y por ende la sociedad, ¿no? Desde aquel artículo que les he dicho al principio, La arquitectura industrial en Zamora, 2010, un servidor ha publicado 6 artículos académicos sobre este patrimonio, varias conferencias, divulgación en medios de comunicación, en radio, en televisión, presentaciones de libros, artículos de divulgación en la prensa local, que esto es importantísimo, me parece que se nos olvida, ¿no? Suscitando el valor de estas arquitecturas. Desde 2007. No lo digo para vender una moto ni ponerme ninguna medalla, ¿no? Sino para poner en valor la importancia de que esto cale en la población. A la vez, nuestro patrimonio industrial tiene 2 caras, a mi juicio. Voy a coger 2 párrafos de esta investigación, ¿no? El sector hidroeléctrico en la provincia de Zamora fue uno de los exponentes más importantes en la promoción y creación del patrimonio del siglo XX, sin duda, sobre todo en el medio rural, con algunas realizaciones notables, incluso alguna sobresaliente en el conjunto del país. Y la otra cara, estamos ante un patrimonio contemporáneo de notable calidad, pero escasamente ponderado. Vamos al final. Conclusiones. Ya, voy al final. Estamos ante unas condiciones, este tipo de patrimonio, que no eran nada fáciles, ¿no? Zamora ya entonces era una provincia alejada de los centros de planificación y de producción de la arquitectura. Ya saben, estamos aquí al lado de Portugal. Alejada de la relevancia política, económica y social del país, y periférica, y por ende poco desarrollada. Sin embargo, se hicieron intervenciones en cuanto al patrimonio industrial muy interesantes, caracterizadas por dificultades económicas, ciertamente, pero con resultados sobresalientes en algunos casos. Implantadas en el medio rural, con una inicial carestía de materiales, con intervención de proyectistas y algunos artistas de primera línea, desde luego los locales y algunos de orden nacional, por ejemplo, Luis Gutiérrez Soto, ni más ni menos, interviene en Zamora. El deseo de construir bien, bonito, barato y duradero, que perdure, cumpliendo sus objetivos con, bueno, diversos grados de excelencia, pero sobre todo los que dependían de la Dirección General de Arquitectura y de las empresas hidroeléctricas con resultados extraordinarios, y con algunos, pues, de notable relevancia incluso en el panorama nacional. Y vamos allá. Esto sería nuestro territorio provincial, una provincia muy curiosa porque en cuanto a esta circunstancia, solo el sistema Duero, en la provincia de Zamora, y tenemos que contar que está el sistema Tormes al sur y el sistema Tera-Sanabria, Vivey, solo el sistema Duero tiene una capacidad de 1.800 hectómetros cúbicos que está hundida en la provincia. Estamos hablando de unas 10.000 hectáreas solo en el sistema Duero, ¿no? Es decir, las repercusiones que este tipo de intervenciones tuvieron sobre la provincia han sido fuertes, no han sido una anécdota. De modo que estamos en unas provincias del conjunto del país con mayor superficie anegada por las aguas, sin duda, y todo lo que esto generó en cuanto al patrimonio. En primer lugar, voy a hacer un recorrido histórico rápido porque no podemos detenernos mucho. Van a verla, algunos de ustedes la van a visitar. La presa de San Román, del sistema Duero, fue la segunda de España. Federico Cantero Villamil la proyecta en 1898, la primera avenida de Zaragoza, fue la segunda central hidroeléctrica y la tenemos aquí, y en pleno funcionamiento y con buena conservación. Esto es una maravilla. Antes lo decían, una de las harineras está funcionando, es centenaria, pues tenemos una hidroeléctrica centenaria en Zamora.
Infraestructuras pues tanto de carácter ingenieril como la central, ahí ven también la presa e incluso la vivienda que se conserva pues asociada, ¿no? Esto tuvo repercusiones en la propia ciudad, como por ejemplo el edificio de oficinas y para la transformación, incluso, aunque no sea del ámbito del patrimonio industrial, incluso arquitectura residencial muy vinculada, interesantísima, de Hurtado de Saracho y Epalza, que es el gran pope de la arquitectura vinculada a Iberduero, a Iberdrola, Saltos del Duero en origen. En segundo lugar, Salto de Ricoballo, en el sistema Esla, poblado del Esla, aunque a veces confundimos los términos, ¿no? La obra que se hace en Ricoballo fue extraordinaria, no porque lo diga yo, o sea, el mayor embalse de Europa en su momento, 1.148 hectómetros cúbicos, en su momento el más amplio, más grande. El sistema de generación eléctrica también puntero, incluso cuando se construye, cuando se instala la cuarta turbina, es bombardeado el barco que lo transporta, tiene que hacerse de nuevo, tiene una historia interesantísima. Entre 1929 y 1933 y empieza a funcionar en 1935. Bien, pues toda esta arquitectura ingenieril supone el traslado de una iglesia visigoda del siglo VII por parte de Alejandro Ferrand, como saben, arquitecto conservador del Ministerio. Pero no solo el traslado piedra a piedra y la colocación en un nuevo emplazamiento, sino que, como en la mayoría de los casos, se construye un campamento que suelen tener carácter transitorio, pero en este caso no es así. Las arquitecturas más importantes, como en el caso del Hotel Dirección, el que ven en la imagen superior, permanece entre otras muchas. Sin embargo, la capilla, que fue pues eso de carácter pues, simplemente temporal, desapareció como el resto de arquitecturas. A raíz de esta construcción hemos podido datar una capilla que proyecta Segundo Viloria en 1892 para Villanueva de los Corchos, intervenciones que se hacen en el patrimonio histórico, como en el caso de la iglesia de los Ocino, que es del año 35, aunque usted la ve y dice, ¿esto parece siglo XVII? Pues 1935. El caso de Palacios del Pan, el pueblo se hace nuevo, también su iglesia, o incluso Luis Cubillo de Arteaga, que era arquitecto del Ministerio de Justicia, interviene para Zamora, ni más ni menos Ministerio de Justicia, en 1955. Bien, el Salto de Castro tiene una importancia arquitectónica relevante, pero también urbanística por su adaptación al medio. Hay dos planes, 1954 y 1956. En el primero, pues sobre todo, las arquitecturas residenciales, ya ven esos chalés tan bonitos, simétricos, con esa arquitectura, esos guiños casi pintoresquistas. No es arquitectura vernácula, ni arquitectura rural local, ni mucho menos, pero bueno, sí que recoge un poco esos elementos de la arquitectura que también en la época se estaba llevando a cabo. Algunos, como ven, están teniendo algún nuevo uso, pero es algo absolutamente testimonial. Ninguna de las demás equipamientos en Zamora tiene este caso. Se están perdiendo, valga la expresión. Así. Se llega a hacer realidades tan espectaculares como la iglesia, que aunque sea evidentemente historicista, como ven por fuera, incluso esa torre tan medievalizante, el interior es de la renovación de la arquitectura moderna en el siglo XX española, sin ninguna duda, ¿no? O ahí tienen el hospitalillo, eso es estado actual hace 2 meses, en pleno uso. O sea, esto no se encuentra, ¿no? Además es que están hasta el lavabo original, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? Contar con este patrimonio. Y luego en el año 56 hay un segundo plan que amplía las dotaciones, ya se ve en un lenguaje arquitectónico mucho pues más contemporáneo, las líneas mucho más lisas, no hay esos recursos al pintoresquismo. La escuela, como ven, esto podría afirmarse, pues una arquitectura mucho más contemporánea, ¿no? Luego hay una construcción del Ricoballo II entre el año 91 y 98, en el 99 entra en funcionamiento, que es el edificio del fondo, y bueno, sigue siendo una de las plantas de producción más importantes de Iberdrola en Zamora. Por cierto, yo no trabajo para Iberdrola, que quede claro, que parece que estoy aquí hablando. No, vamos a poner datos sobre la mesa, intentar objetivar. Salto de Villalcampo. En 1942, Pedro Martínez Artola y Luis Miguel Alonso construyen la central. Iberduero subcontrata las obras a una empresa foránea, pero tiene problemas en la ejecución y al final vuelven a hacer obra propia. Los arquitectos, sin embargo, el arquitecto que proyecta el poblado es Luis Gutiérrez Soto, como saben, uno de los principales espadas de arquitectura española, triunfa en el racionalismo, triunfa, no sé, en Madrid el Teatro Pachá o el Cine Pachá, no sé cómo se llama ahora mismo. Bueno, hay un montón de obras de él, seguro que conocen muchas de ellas. Bueno, pues con las peculiaridades que se hacen ese tipo de viviendas, ¿no? Hospedería, casa club, viviendas para el jefe, subjefe, 3 tipos de casas. Ya sabe que era muy clasista la forma de hacer esta arquitectura, escuela, ayuntamiento. Además se permite el lujo de pues esos vínculos tan de arquitectura rural y tan pintoresquistas, pero luego en la plaza y tiene un edificio del imperialismo típico de los 40-50 o la iglesia neobarroca completamente, ¿no? Bien.
Nos vamos al Salto de Castro, Sistema Duero, primer sistema en el Duero internacional. Justo donde está el Salto empieza el Duero, en la raya con Portugal. Entra en servicio en 1952, tiene unas dimensiones algo menores, y los arquitectos que llevan a cabo la ejecución no solo de la adecuación urbana de la zona, sino también de las arquitecturas son tío y sobrino, trabajadores de Iberdrola ambos, de Iberdrola ambos, Galíndez Zavala y José María Chapa Galíndez. En 1954 prenden la construcción de este complejo. Como ven, pues si el del Salto del Esla estaba muy vinculado al territorio, pues este mucho más, porque es mucho más agreste, mucho más complicado construir. Bueno, el tipo de arquitecturas, como ven, pues con lenguajes, mezclando las viviendas unifamiliares con bloques de viviendas, como ven ese grande, para las viviendas más humildes, pero se permiten, pues también como ven ahí en la plaza. La foto no es buena porque tiene la sombra arrojada, pero como está de hace unos cuantos años sin pintadas, la he querido poner adrede, ¿no? Pues también es el lenguaje también historicista, que casi es neovasco, en las casas se ve muy bien, ¿no? Ahí tiene un dibujo del alzado, donde aparece la iglesia, se ve la adecuación al terreno, creo que es muy interesante para percibir estos datos. Y luego una foto de la capilla antes de que la profanaran, pues bueno, ya ven la estructura de cubrición, qué interesante con esas maderas, que esto pues sí, pues es arquitectura de los años 50, pero bueno, está evocando lo que está evocando, ¿no? En la cuenca alta del Tera no es Saltos del Duero, Iberduero, Iberdrola, sino Fenosa y actualmente Naturgy, la que promueven la construcción de un sistema de transformación de las aguas a partir de varias infraestructuras, varias presas, en concreto 4, y una central de transformación. Les pongo la foto de una por ser quizá la más interesante, que es la presa de Vega de Tera, de pantalla plana. Fue proyectada por Federico Godez, Ángel Lacleta y Eduardo Díaz, después de que Maturano hiciera una serie de obras en los años, un proyecto de los años 50, una reforma en el 52. Bueno, quienes hicieron el proyecto definitivo son estos señores en el año 54. Construyen, como en todos los casos, un poblado para la construcción. Sin embargo, del poblado solo quedan una casa que hoy es refugio y esa capilla abierta, que es más bien casi cruz de término que capilla, ¿no? Que está, pues, fatal. Fatal. En el fondo es desconocimiento, lo que decíamos antes de la conexión entre los investigadores y la administración y, por ende, la sociedad, ¿no? Probablemente no hay mala intención, pero pues sí una notoria falta de valoración por desconocimiento. En la parte baja, junto al lago de Sanabria, José Luis Guitart proyecta la central de Moncabril. El sistema, como les indico ahí, es en forma de Y. Hay dos ramas de recepción de aguas, chimenea de equilibrio, la galería forzada para la producción de energía eléctrica, ¿no? En este caso, como se instala al lado del poblado de Riva del Lago, no hay dotaciones comunitarias apenas, simplemente un edificio para bar, cantina, botiquín, ya. Y las viviendas también con 3 clases de viviendas, ahí tenemos alguna, y la central, que como ven, pues en una vocación muchísimo más racionalista y más equilibrada, y quizá la arquitectura pues, de viviendas pues mira un poco más a la arquitectura supuestamente vernácula, que no lo es, ¿no? Sin embargo, aunque no sea consecuencia de las obras hidráulicas, reclama muchísima importancia el poblado de Riva del Lago, que se construye al lado exactamente, debido a la catástrofe que se produce en 1959. Probablemente algunos no sepan, revienta la presa que hemos visto antes, presa rota, si se fijan en la línea está rota, reventó por pues problemas de filtraciones y por fríos reventó, 144 personas murieron y hubo que reconstruir. Bueno, hubo que reconstruir que una semana después, 9 y 7, 16, este proyecto ya estaba emitido por la Dirección General de Arquitectura. Bajo el grupo de Antonio Lacamaraniño y Francisco Echenique, una semana después tiene este proyecto. Como ven, es un lenguaje netamente historicista, ahí se ve arquitectura pues del siglo XVII, siglo XVIII, se ve es verdad una composición más bien ortogonal, ¿no? Una plaza central, viviendas adosadas a los lados. Al final, un año después, este proyecto no se lleva a cabo y se pasa pues, a un lenguaje mucho más contemporáneo, ¿no? Quizá los arquitectos, por una serie de circunstancias que están explicadas en el libro suficientemente, desechan el proyecto que hemos estado viendo y promueve la creación de esta joya de la arquitectura zamorana, que, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Aquí se ha utilizado revestimiento monocapa en las fachadas, ha habido levantes, hay cerramientos que son absolutamente incoherentes con la arquitectura de la época, pero vas allí y de buenas, sin ir de prepotente, ni de soberbio, ni nada, dices, hombre, hay que considerar un poco esto. Bueno, bastante que tenemos casa para vivir,
porque hay algo muy metido en el tuétano, y es que sus arquitecturas, cuando las reciben en contra de lo que se dice por ahí, que son del plan Badajoz, mentira, porque en la caja de los planos pone Ribadelago de Franco, es evidente para dónde iba, no para el plan Badajoz, pero sí es deudora de esa arquitectura, ¿no? Y claro, la gente de Sanabria en los bajos metía el ganado y vivía arriba y tenía la calefacción gratis, pero aquí no. Entonces al final la gente tiene que reconstruir las casas que tenía en el pueblo viejo para tener el ganado y vivir, sí, cómodamente bajo los estándares de la renovación de la arquitectura del siglo XX, pero no desde los modos de vida tradicionales de la gente, ¿no? Pero bueno, al final se le dio respuesta, ¿no? O respuestas tan interesantísimas como la propia iglesia del poblado, ¿no? Con la participación de artistas de primer nivel. Han tenido la ocasión de ver el año pasado en Madrid, en el ICO, una exposición sobre precisamente los poblados, y estaba José Luis Sánchez, ahí tiene la foto de él, ¿no? Primeras espadas, primeras figuras. Nos vamos al sistema Tormes, sur de la provincia, es lo que marca el límite con Salamanca. En 1964, Pedro Martínez Guinea proyecta la mayor presa del mundo en el momento, la presa de Almendra. No hay un poblado como tal, se construye en la provincia de Salamanca, luego queda fuera de nuestro ámbito, que era el poblado de los Ramajales, del que queda solo un edificio que acoge un restaurante, el resto ya no existe. Pero en nuestra provincia, no promovidas por Iberduero, por eso lo que decía al principio, pero sí copatrocinadas por él, se promueve la construcción de la iglesia de Salce y de la capillita de Argusino, pueblo que se anega por las aguas, pero que los vecinos luchan por tener un elemento de memoria ahí, ¿no? Bueno, pues uno y otro también salen, en el primer caso, de un arquitecto local, como era Alfonso Crespo, y en segundo lugar pues del equipo de arquitectos de Iberdrola, que realmente más que una arquitectura hablamos de una construcción, porque la espadaña es de finales de los 90, pues hablamos más de arquitectura. Entonces, bueno, pues el equipo de arquitectos sin más. Casi último, sistema Tera. Hemos visto Alta Sanabria, bueno, pues el sistema Tera, ¿no? La continuación del río a partir del lago de Sanabria antes de su desembocadura en el Esla. Estarían los embalses de Cernadilla, Villarino y Agabanzal. En los tres casos, las únicas construcciones son las de carácter de ingeniería, o sea, presas y centrales. No hay arquitectura vinculada a ellos. Y se construye precisamente en el barco del embalse de Cernadilla la iglesia nueva, porque el resto del pueblo no queda negado. En este caso, la iglesia no estaba arriba del todo, sino abajo del todo, y es la que queda negada. También por Hurtado de Saracho en el año 68. Ya ve que es un lenguaje pues, que ha dejado muy atrás la arquitectura historicista, pero que tampoco acaba de ser arquitectura moderna, tiene sus guiños. Bueno, también es una iglesia muy interesante. Para acabar, y me limito a la hora que me pidieron, de la introducción del libro. Además de las grandes obras de ingeniería ejecutadas para la producción energética, en la provincia de Zamora se construyó una notable nómina de arquitecturas a su servicio. Hemos visto que poco considerada, por tanto poco conocida, por tanto poco estudiada, algunos locos nos hemos metido con esto, por tanto con cierta desconexión con las administraciones y por tanto desconsiderada. Ustedes van dentro de un rato al Salto de Villa al Campo, revientan una pared y ahí no pasa nada. Todo esto constituye un interesantísimo conjunto patrimonial relacionado con la arquitectura de mitad del siglo XX, que está llamada no solo a ser conservada, no solo a generar, si me permiten la expresión, edificios públicos llamados a una desamortización civil dentro de unos años, porque no sabemos qué hacer con ellos, ni tienen usos, sino llamados a generar un uso real. Ideas hay, Ideas hay. Estas arquitecturas permanecen olvidadas, muchas abandonadas, ciertamente, todavía hoy. Su estudio permanecía inédito hasta ahora, de modo que esta investigación saca a la luz, por vez primera, una parte muy notable del patrimonio arquitectónico y artístico contemporáneo de Zamora, con el propósito de divulgarlo, que es a lo que estamos aquí hoy, y valorarlo mejor. Así, sin duda, colaborar a preservarlo y, sobre todo, a fomentarlo más eficazmente. Yo espero que hayamos conseguido, al menos entre ustedes hoy, este propósito. Muchas gracias.